Blackbot House presenta. En la edición 285 de Creative Talks Podcast, analizamos el Innovation Global Index 2024 y te traemos nuestros insights del reporte. Te presentamos unos juguetes de madera que usan inteligencia artificial para contar historias generativas. Entrevistamos a su creador Miguel Espada, CEO y cofundador de Espada y Santa Cruz y Special Guests. Te tenemos un cortometraje titulado 47 que moverá tus sentimientos y emociones. La revista Fast Company llegó a México y América Latina y entrevistamos a su editor en jefe, Armando Tovar. La compañía Tupperware se declara en bancarrota. ¿Qué implicaciones tiene esto? Te lo contamos todo. Y para nuestros Patreon tenemos el método Evil Lee, el método minimalista de productividad más eficaz y potente para incrementar tu productividad. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contenta de estar aquí, aunque ha sido una semana, extenuante. Extenuante, llena de emociones, de situaciones inesperadas, pero que ya sabíamos que un día iba. O sea, a ver, no puede ser inesperado. Lo único inesperado es que no sabíamos exactamente cuándo iba a pasar. Y ahí está. Entonces, viviendo esas experiencias de vida son parte de la experiencia de estar vivos. Pero gracias por estar en esta edición de Creative Talks. Tú que estás escuchando esto, el día de hoy va a estar intensísimo, Fer. No se diga más, vamos a comenzar. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Comenzamos con algo que ya es una tradición, el Innovation Global Index 2024. Fer, lo descargaste y tenemos todo el análisis de todo lo que viene en este documento. Pues quizás no podamos hablar de todo porque es muy difícil abarcar un reporte que analiza un montón de datos, pero sí que vamos a resaltar lo que a nuestro parecer son los puntos más importantes. Y primero quiero comenzar diciendo que México ocupa el puesto 56 en este índice global de innovación de 2024. Esto representa una mejora de 2 puestos con respecto a su clasificación del año anterior, lo cual, a pesar de todos los temas políticos, económicos, etcétera, pues México sigue estando o sigue clasificando e intentando subir y ascender en estas posiciones dentro de la economía que le corresponde de acuerdo a este reporte, que es la de ingresos medios altos. Por otro lado, en términos de la región, México ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe. Brasil está ocupando el primer lugar, seguido de Chile, que ya hemos hablado también en otros episodios, pues todas las cosas que Chile está haciendo en términos de innovación, sobre todo solicitud y presentación de patentes, y creo que eso pues le vale estar en
en el segundo lugar después de Brasil, que Brasil pues a todo el continente nos lleva una ventaja por la extensión y la cantidad de personas que lo habitan, pero aún así Chile, que no es un país tan grande en términos de su tierra o su extensión geográfica, está en el segundo lugar. Yo quiero hacer una pausa porque es probable que muchas personas, Fer, no sepan qué es el Innovation Global Index. Y creo que es importante decirles que este reporte le toma un pulso a la innovación en temas económicos, geopolíticos, pero además de analizar 132 economías, tiene alrededor de 80 indicadores, entre ellos medidas sobre el entorno político, la educación, la infraestructura, la creación de conocimiento de cada una de estas economías para finalmente dar el ranking que anualmente tienen. Ahora sí, me quiero meter, ya estabas hablando de México, pero quiero tomarle una foto a qué está pasando en la región con los hispanohablantes y latinoamericanos, al menos en el ranking 100, porque esto mide todas estas economías. Al menos voy a hablar del top 100. En el número 28 está España. Y hemos estado en la región, conocemos un poco el entorno. Sí, es un entorno vibrante. Casi el doble de posiciones, posición 50, es donde está Brasil, que es el país latinoamericano mejor rankeado. Está justo en la posición 50. La 51 está Chile. Es increíble. Brasil y Chile por encima de México. México está en el 56. En la 61 está Colombia, la 62 Uruguay, la 70 Costa Rica, 75 Perú, 76 Argentina, 77 Barbados, 79 Jamaica, 82 Panamá, 93 Paraguay, 97 República Dominicana, 98 El Salvador y en la posición 100 Bolivia. Me gusta que hagas esta recapitulación porque justo conectado con lo que decías al principio de plantear un contexto para quienes no conocen este reporte, hay cosas importantes sobre los pilares que analiza, que tiene que ver con las instituciones, el capital humano, la investigación, la infraestructura, la sofisticación del mercado, la sofisticación empresarial, los productos de conocimiento y tecnología y los productos creativos. Que aquí, ojo, hay que tomar este reporte pues con algunas pincitas porque justo en la categoría de productos creativos todavía no está lo que hoy en día abarca realmente toda la creatividad. Sí, toda la industria creativa. Exacto, están como la parte publicitaria, la parte que tiene que ver más con el arte, pero no está, por ejemplo, algo que consideramos que es parte de la economía creativa como es la gastronomía, por ejemplo. Claro. Entonces creo que al final del día también hay que entender que en términos de los indicadores de desempeño que evalúan en este caso la innovación, siguen estando muy apegados al mundo industrial, al mundo, digamos, de la ingeniería también, que da paso, que da pie a estos indicadores. Eso es importante mencionarlo porque al final, cuando comparas y se comparan entre sí los países, pues evidentemente pesan el resto de las cosas que dije, por ejemplo, la infraestructura, las instituciones, antes que la exportación o la importación de productos creativos per se, que ahí hay todo un tema y un debate que incluso tú y yo hemos compartido entre nosotros y en diversos foros de industrias creativas que nos ha tocado participar, sobre que realmente no hay un índice de creatividad. No hay, y de hecho, todos estos indicadores que mide la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es justo quien se encarga de publicar este reporte, pues no contempla cosas que hoy en día ya significan o son parte de la... Es que no me gusta ni siquiera llamarle la economía creativa porque creo que al final del día la creatividad está en todos lados y de hecho estos indicadores van muy de la mano, por ejemplo, con lo que se evalúa en el tema del Producto Interno Bruto. ¿Te acuerdas cuando aquí en Querétaro hace 2 meses, justo en estas reuniones de economía creativa, hablábamos de la falta de un indicador que nos dé claridad? Que justo a eso quería llegar, que al final del día hace falta este indicador que nosotros hemos decidido llamar el Producto Interno Creativo. El PIC. Y cuando pusimos el PIC, varios economistas que estaban ahí como dijeron, ok, sí se puede calcular, hay muchas variables, el tema es ponerse de acuerdo en dónde está el territorio de una economía creativa. Como tú dices, es transversal, no es específico de un área.
realmente está presente en todas las áreas de actividad humana que transforman el intelecto en algo productivo o en algo de valor. Por lo tanto, la creatividad está metida como genética. Y creo que es ahí lo difícil de establecer un indicador de desempeño, porque como es algo intangible, o sea, cuando hacemos esta correlación de los indicadores que mencioné con el Producto Interno Bruto, pues hay cosas que tienen en común. Por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo. Claro. Eso tiene mucho que ver tanto con este reporte como con el Producto Interno Bruto. La capitalización del mercado, los recibos de propiedad intelectual, el financiamiento gubernamental. Es decir, todos estos están muy enlazados con indicadores que ya se conocen en la economía, ya vamos a llamarle tradicional, pero esta es una economía nueva que además está gobernando el mundo de acuerdo al reporte que analizábamos la semana pasada. Sí, justo se hablan estos dos reportes. La razón por la cual lo analizamos uno después del otro es porque se hablan. Y ojo, este índice no se mantiene fijo, Fer, está incorporando nuevos indicadores. Por ejemplo, uno de los nuevos indicadores de este año es que compara el nivel de desarrollo de la economía con el impacto de sus empresas sociales. Y eso, evidentemente, esa correlación no existía y sí se está reconociendo en esta vez. Pero, a ver, yo tengo 8 highlights que me quedo de este reporte. Más allá de ver en qué posición estás y compararte con el resto, porque prácticamente América Latina está en la posición 50 en adelante. Entonces, eso es una fotografía de que no estamos tan bien en la fotografía global. No estamos en el top 10, ¿no? Pero hay una cosa que Fer, sí me sembró algo fuerte en mí. Las inversiones, Fer, en innovación en este año experimentaron una caída en comparación al 2020, al 2022. Es decir, esos años que estábamos en pandemia, se despertó el algoritmo de innovación humana y pusimos foco en la innovación, pero este año no solo se desaceleró, sino que cayó. O sea, cayeron las inversiones en innovación. Cuando lo analizas con el reporte que hablamos la semana pasada, es porque ahora le pusimos atención al consumo, no a la creación. Y eso es un tema que me preocupa porque no hemos salido del problema de COVID, no hemos salido de los problemas económicos, siguen metidos los problemas sociales y se están sumando los problemas geopolíticos y ambientales. Es decir, el tema de innovación a partir desde hace 15 años no debería desacelerar nunca porque está requiriendo resolver problemas cada vez más complejos y sofisticados. Me preocupa que la fotografía de este reporte de innovación nos esté reportando que se desaceleró y cayó la inversión en temas de innovación. A mí de esto que estás mencionando, obviamente me parece un tema fortísimo, muy triste, pero también creo que, insisto, hay que apegarnos a los estándares que el propio reporte plantea. La infraestructura que tenemos, las instituciones que hoy tenemos en los países latinoamericanos no han apoyado tan fuertemente como en otros países, donde, ojo, también es importante mencionar, en países como España, donde hay muchos fondos, estos fondos han fracasado en términos de los resultados que se esperaba. O sea que no necesariamente el incremento de ayuda o fondos para desarrollar este tipo de creatividad o innovación terminan en algo concreto o en algo que se aprovecha. Estoy de acuerdo. Es decir, lo que quiero llegar es que no es solo falta de inversión, porque tiene que ver con la implementación también. Claro, y ojo, el seguro highlight es de en qué áreas entonces sí se avanzó y en cuáles no. ¿Sabes en qué áreas se súper avanzó en términos de innovación? En el área tecnológica. Sí, totalmente. Y de hecho, justo me gustaría hacer un paréntesis en cuanto a qué significan los productos creativos para este reporte, porque creo que es importante subrayarlo. Significa o abarca el tema de bienes creativos, donde está diseño, que es el número de diseños industriales por origen, que de acuerdo al reporte refleja la actividad innovadora en la creación de nuevos diseños. Comercio, en este rubro se analiza el porcentaje de las exportaciones de estos bienes creativos en el comercio total de un país, lo que indica justo la importancia del sector creativo en la economía de ese país, ¿no? El porcentaje que juega la economía creativa de acuerdo a estos rubros. Y del otro lado están los servicios creativos, que es comercio, porcentaje de servicios creativos en el comercio total de un país, producción de cine, por eso decía que hay que ver bien qué es lo que enmarcan, porque está producción de cine, mercado de entretenimiento y medios, que en eso
pues somos súper buenos, o sea, deberíamos estarla rompiendo, pero cuando analizas el otro tema de creatividad en línea, que así es como lo nombran, que son dominios de nivel superior, que miden la cantidad de dominios registrados por cada 1000 habitantes. Y por otro lado, y aquí este dato me hizo mucho ruido, porque hace un par de semanas, si no es que menos, hubo una conferencia de Microsoft en México, donde incluso estuvo Satya Nadella. Sí. Y él decía que GitHub en México era súper activo. De hecho, era una de las comunidades más activas en GitHub, que para quien no sepa, es esta plataforma en la que se hacen colaboraciones de código abierto. Y en este informe se evalúa esto y se refieren al número de confirmaciones de código en GitHub por 1,000,000 de habitantes. Entonces, por un lado, digo que es contradictorio porque Microsoft nos vino a contar la historia de que somos la comunidad más activa, pero no sé necesariamente a qué se refiere a ser activa cuando este reporte nos dice que, de acuerdo a estos datos, no estamos generando el X cantidad de confirmaciones por 1,000,000 de habitantes. Es decir, somos muy activos, pero todavía no es suficiente de acuerdo al volumen de habitantes que somos. Sí, y creo que también somos muy activos en la parte de consumo y conversaciones y no en la creación de activos. Totalmente. Y por último está la creación de aplicaciones móviles. ¿Por qué quise hacer este repaso? Porque para fundamentar mi argumento que ahora te voy a compartir es, no solo es un apoyo de inversión, que sí es importante, sino también entender que en este reporte, en tanto bienes creativos, servicios creativos y creatividad en línea, como tú mencionas, no basta con ser partícipe o ser, como bien mencionas, consumidor, sino necesitamos comenzar a tomar un papel mucho más de creativos y creadores. Y eso tiene que ver con otras cosas que el reporte no evalúa. Porque el reporte evalúa los datos duros, claro, porque es un índice y a eso se tiene que enfocar, pero hay otros datos que están tras bambalinas que para mí son importantes, como cuántas personas, y puede parecer inverosímil, pero para mí no lo es, cuántas personas en este momento realmente se sienten creativas. Claro. Y yo pongo un ejemplo muy claro. Nosotros acabamos de hacer este bootcamp de creatividad e innovación, donde antes de que las personas se inscriban, les hacemos una especie de preguntas para poder entender quiénes van a estar y un poco adecuar el contexto de lo que vamos a impartir a las personas que van a llegar. Y algo que a mí me impactaba es que las personas que asistían, que sí son creativas porque yo he visto sus trabajos, sé que están relacionadas de alguna manera u otra con la industria creativa, aún así tenían como un cierto temor de... en una pregunta muy clara que hacíamos de qué tan creativo sientes que eres, era como nadie puso súper creativo, ¿no? Como que todo el mundo era como, bueno, pues poquito creativo, medio creativo, moderado. Y eso creo que va más allá del índice. Eso tiene que ver con la idiosincrasia con la que estamos creciendo. ¿Cómo te identificas? Con la que nos estamos identificando. Y creo que ese es un punto que no está en el reporte, insisto, pero que no debemos dejar de quitar el dedo de ese renglón, porque mucho de lo que yo veo con este contraste que hemos tenido en los últimos años de ir y venir y estar temporadas en diferentes partes del mundo, es que hay algo que seguimos padeciendo la región latinoamericana, y es esta parte, y ya sé que suena un cliché, pero es que es real, de no creérnosla, de pensar que lo que hacemos no es tan innovador como lo que hacen en otros países. Y por el contrario, lo que yo me he dado cuenta es que en otros países ni siquiera les pasa por la mente hacer las cosas que a nosotros se nos ocurren. El problema es que no las ejecutamos, por miedo quizás, por falta de apoyo también, pero creo que encima de la falta de apoyo está el miedo que tenemos de no ser lo suficientemente creativos. 100%, y se me viene a la mente el libro de Innovar o Morir, ¿te acuerdas? Claro, de Oppenheimer. Oppenheimer, que justo veía eso. ¿Por qué la región no ha creado un Steve Jobs, no? Si somos más personas. Si somos más personas y nos sentimos muy fregones creando, porque cuando vas a la calle te das cuenta que esas innovaciones están ahí, en la calle. Y él decía, ¿por qué tenemos miedo a fracasar? Nadie nos enseñó a fallar. Y ese es un tema que la región sigue padeciendo. Pero hay una cosa aunada al tema 1 de mi highlight 1 que encontré, que es, si bien la parte tecnológica fue la que mayor crecimiento en innovación tuvo, decreció y de hecho se hizo lento toda la parte ambiental y tecnología verde. Sí. O sea, volvimos nuevamente. Se nos bajó el hype de pospandemia
y ya volvimos a las andadas. Regresamos a las andadas, como que dijimos, todo el greenwashing que advertimos que estaba ocurriendo a nivel corporativo, eso fue greenwashing. Y ahora que es la hora de la verdad, como que ya nadie está haciéndolo porque no está de moda. Y es decepcionante. Esa parte fue tremendamente triste en el índice. Es cuando ves en datos el tamaño de la conversación de estos temas. Sí, en dónde está enfocado la relevancia o la prioridad de las personas que sí pueden sostener una infraestructura creativa. Ahora vamos a hablar de esas compañías, somos bien países que sí pueden sostenerlo. Suiza es el país número 1, Suecia es el país número 2 y me quedo un segundo en Suecia. Tú y yo mirábamos a Suecia todo el tiempo. De hecho, mi lugar por explorar en el planeta Tierra para vivir es Estocolmo. Todavía sigo con ese pendiente, pero también hemos visto que a nivel social Suecia atravesó este año un conflicto bastante complejo. No tenía violencia en las calles y de repente, ¡pum!, explotó. No tenía tráfico de drogas y de repente, ¡pum!, explotó. Sin embargo, ahorita están en ese segundo lugar. Estados Unidos es el tercero, Singapur y luego Reino Unido. Son los líderes de este índice, pero ojo, no solamente hay que ver los líderes, sino los que tienen un crecimiento, un ascenso tremendamente acelerado. Y ahí está China, Turquía, India, Vietnam, Filipinas, Indonesia, la República Islámica del Irán y Marruecos. Oriente. ¿Te das cuenta? Totalmente. Entonces, son las economías que tienen ingresos medios, pero que han ascendido de manera veloz dentro de la clasificación. Y evidentemente esto no se puede ignorar. O sea, lo que ves tendencialmente es que estos países, China, Turquía, India, Vietnam, Indonesia, República, eventualmente en el corto plazo van a estar en el top 10. Y que si nos preguntamos cuáles son los factores o las variables o las acciones que están haciendo de manera distinta versus el resto de países que no avanza progresivamente, tiene que ver con fuertes sistemas de innovación, porque estos países mejor clasificados tienen sistemas de innovación más robustos que abarcan diferentes factores, como instituciones sólidas, capital humano e investigación de alta calidad, infraestructura avanzada, sofisticación del mercado y sofisticación empresarial. Que para mí estas dos últimas tiene pues mucho poder y eso es por la razón por la que Chile tiene una mejor posición que México o el resto de países en Latinoamérica después de Brasil. Porque al final del día no es el tamaño, que sí importa, Brasil nos lo enseña, pero es más esta sofisticación a la que nos tenemos que empujar como mercados y como empresas para poder tener la capacidad de colaborar con socios externos. Sí, es un tema de... Para mí, la forma en la que dice el reporte de sofisticación tiene que ver con un tema de madurez y evolución del mercado. Ahora, es importante, entre de estas reflexiones que estás teniendo, que me parecen muy, muy relevantes, es importante resaltar también que la Ciudad de México, como ciudad, ¿sí? No estoy diciendo como país, sino como Ciudad de México, es uno de los principales clústeres de ciencia y tecnología en las economías de ingresos medios. Entonces, también hay que ver que dentro de todo, digamos, lo que podría parecer negativo, esta parte es muy positiva porque está ubicado pues en los clústeres más importantes. Ahora, mi pregunta es, esta centralización de que sigue teniendo Ciudad de México, ¿cómo hacemos? O sea, es algo que yo me pregunto muchísimo. ¿Cómo hacemos y cómo rompemos esa centralización? Porque al final del día, qué bueno que Ciudad de México tenga relevancia en el mundo, pero yo... Igual, desde el privilegio de haber podido viajar a diferentes estados, casi a todos de la República Mexicana, me doy cuenta que no es una falta de talento, John. ¿Cuántos proyectos hemos visto que están increíbles, que están resolviendo cosas, pero simplemente no tienen el spotlight o la plataforma que sí tienes estando en Ciudad de México, por ejemplo? Sí, es impresionante cómo se ha en ese tipo de países latinoamericanos centralizado todo. Lo ves con Bogotá, por ejemplo. Quizá Medellín en Colombia está dando un golpe en la mesa diciendo no, mi ciela, no te lo vas a ganar Bogotá, y han venido trabajando a tal punto que de hecho en términos creativos y de innovación ya Medellín es el hub más importante de Colombia respecto a ese tema, cosa que antes era Bogotá, que había centralizado la conversación. Yo creo que lo que tiene que suceder es que para haberlo logrado Medellín, y me queda muy claro, tuvo que pasar una generación renovada de
política por un lado y de compañías pujantes que permitieron que el ecosistema se formara. Y entonces comenzaron a atender temas sociales, temas de medio ambiente. Medellín lo ha hecho increíblemente bien, a pesar de que el calentamiento global es uno de los lugares donde ha descendido el calentamiento de la ciudad debido a esta reforestación que tienen y el cuidado ambiental. Y eso ha permitido para crear las condiciones de que la conversación de innovación haya crecido. Son cosas que necesitamos aprender de ellos. Pero ¿sabes qué? Creo que de todo esto es crucial el tema del pensamiento estratégico a largo plazo. Creo que eso es crucial para poder sostener este tipo de indicadores. ¿Y a qué me refiero con largo plazo? A Colombia le pasó exactamente lo que a nosotros nos pasó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y no me quiero meter en la parte política, pero me refiero a esta polarización. Le pasó exactamente lo mismo. Pero aún con todo y esa polarización, instituciones como Andy, instituciones que, Colcop, que se dedican a la conglomeración de participantes y agentes de cambio, tenían siempre un lema que era hacer más país. Y creo que esa mentalidad es de la que estoy hablando, sí está bien si tú eres de partido verde, amarillo, rojo, morado, está muy bien y nadie te va a quitar tus creencias. Pero hay algo importante que nos une a todos y es allá donde yo no creo que nadie esté pensando en su casa o en cualquier lugar, quiero que me vaya mal. Claro. Creo que al final del día nos hace falta romper estas barreras partidistas y pensar en un colectivo que sea realmente cambiar las cosas. Porque algo que a mí me fascina del caso de Colombia es que ellos tienen su propio índice, se retan cada año, hay una... Es más, vamos a empezar por lo mínimo. Hay un conocimiento del ecosistema. Sí, y de hecho se siente a la hora de que te atrae magnéticamente a la conversación. Creo que lo que pones en la mesa sí es una gran reflexión, Fer. O sea, cuando estuvimos viendo, ya hay varios años que llevamos escuchando, pues lo hago por hacer país, ¿no? Me encanta, porque ojo, yo critico mucho el nacionalismo y lo voy a poner en la mesa como algo que puede ser disruptivo en su pensamiento. Yo creo que los nacionalismos estorban. En este caso, por nacionalismo, ellos al momento de que hacen o aplican una ejecución creativa de un algo, ya no están viendo únicamente el interés personal o de compañía, sino es que esto se tiene que hacer por hacer país. Y eso me gusta porque estás compartiéndolo. Ahora, han permitido colaborar con otros lados del mundo. A eso me refiero que los nacionalismos estorban cuando te das cuenta que debes estar abierto a la colaboración internacional, a aprender de otros lugares, cosas que para ti igual estabas viendo la foto y no completa por tu arrogancia de que es que aquí en este país se hace mejor que en todos lados del mundo. A eso me refiero. A veces el pensamiento nacionalista estorba cuando tienes que ver con un tema de colaboración, co-creación, co-inspiración, co-diseño. Y hasta hoy, esa frase de hacer país, en verdad me gana en el alma porque eso no pasa en mi país. Creo que como todos los extremismos es lo que quiebra al sistema. Es decir, yo no creo que esté mal ser nacionalista, pero sí que seas extremo nacionalismo, Sí. a tal grado que no quieras colaborar con otros países, ¿no? Exacto. O sea, creo que todo en un balance de, ok, estoy orgulloso de formar parte de esta nación, perfecto, pero eso no significa que me cierre las puertas a la colaboración, que creo que es algo que Chile está haciendo muy bien. Exacto. O sea, Chile tiene un constante, yo creo que me atrevo a decir, de toda Latinoamérica, un intercambio muy, muy grande con países en Europa y en Oriente. Sí, me queda claro. Y cheque lo que voy a poner en la mesa ligado a lo que tú dijiste de hacer país. ¿Y si hacemos región? Eso. ¿No? Y hablando de un ejemplo de qué significa hacer región, es cuando te das cuenta que la Unión Europea mete el golpe en la mesa en ese parámetro, porque Europa sigue albergando el mayor número de líderes en innovación entre los 25 principales. De esos 25 tiene 15 países metidos y 7 entre el top 10. O sea, sí, el ejemplo de hacer región, tener políticas en común y de intercambio y de cuidar la región, Fer, al menos en la categoría de innovación, sí paga. Creative Talks Podcast. Con Fernanda Rocha y John Black. John, y hablando de estancamiento y de no mirar lo que está pasando a tu alrededor, de no ver las señales y aferrarte a lo que has hecho durante los últimos años, quiero hablar brevemente del caso de Tupperware. Ya sé, porque además es una marca que yo no, y seguramente nos pasó a nosotras siendo mujeres, no quiero generalizar,
pero creo que la mayoría de personas que conocimos Tupperware siendo niñas fuimos las mujeres, porque sacaron todo un set de jarrita con vasitos precioso que me acuerdo, de platitos con tapita. No, eran una locura. O sea, yo recuerdo unos de color naranja. Exacto, eran como de colores marrones, como de esa paleta de colores, claro, como de marrón, muy rojizos. 80s. Totalmente. Y ahí yo me enamoré de Tupperware, debo declararlo. Y en mi casa usábamos Tupperware. Y mi mamá... No hay familia en México que no te esté regañando porque tu mamá te decía, ¿y dónde está mi Tupper? Exactamente. Pero, a ver, entonces, si era una marca tan querida, tan usada, ¿por qué diablos se está declarando en quiebra? Que eso es el punto al que yo quiero llegar. Podríamos analizar muchas cosas y especular otras tantas, porque a ciencia cierta lo único que sabemos es las ventas eran insuficientes e insostenibles para su modelo de negocio. Pero me gustaría analizar qué hubiésemos podido hacer ahora con este cadáver en la mesa, diferente, que marca lo que hoy está pasándole a muchas empresas. Primero, creo que había un tema de innovación súper importante en el diseño, porque, a ver, una marca fundada por un químico de plásticos, porque quien no sepa la historia de Tupperware, pues esa es, pues creo que se entiende el contexto en el que nació y que eran otros tiempos, pero creo que al final del día Tupperware se ató al barco que se hundió con el plástico. O sea, no entendió que las cosas estaban cambiando, no entendió que las nuevas generaciones, y no hablo de edades, sino en nuestro nuevo pensamiento ha cambiado y estamos más preocupados por otras cosas. Y creo que tenían todo para triunfar en términos de eran buenos sus productos, pero creo que no supieron en ese sentido apropiarse de las señales y de las tendencias sobre a dónde iba el siguiente topper. O sea, yo vi a las marcas, sobre todo en pandemia, que ahora todo el mundo quiso cocinar y probarse en la cocina. Yo vi que estas marcas de refractarios de vidrio fue una locura. Se empezaron a vender y yo veía videos de TikTok. Yo misma compré también, fui víctima de esto de, claro, necesito refractarios porque el plástico ya no, el plástico tuvo muchas connotaciones negativas por los tóxicos, por etcétera. Y creo que Tupperware no supo ver eso, o sea, no supo entender que ahí había una falla, que había una oportunidad de innovar con el diseño y que además, insisto, podían incluso haber lanzado, se me ocurre, una marca de lujo o una marca más asequible, o sea, tenían mucho hacia dónde mover la marca y decidieron quedarse haciendo lo mismo. Sí, me queda claro. Una de las cosas, en algún momento, antes de pandemia, tuvimos una brevísima toque con la compañía. Sí. Y recuerdo que su visión era de fuck, esto va para mal, o sea, siguen apostando por el mismo modelo. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me dejaba súper pendiente y es de, ¿no lo ven? Todo el tema de repartidores, todos los temas de Rappi, y estoy hablando antes de pandemia, o sea, durante pandemia esa categoría explotó, todo el tema de delivery. Sí, pudieron haber tenido un delivery con toppers, sí, que muchas empresas lo hicieron, pero por su cuenta, sí. No, sí. Imagínate ellos, y como tú dices, sacar una versión light para ese delivery donde el usuario puede hacer como antes comprábamos refrescos reembolso, ¿cómo se llama? Retornables, y de repente, ¿sabes? Ahí había una cultura a desarrollar, ahí había una oportunidad, un nicho, no un nichote, es un mercadote. O sea, es que había todo un tema zero waste que podrían haber abrazado y que solo lo hicieron en campañas de comunicación, pero no funcionó para nada. Sí. Ahora, segundo punto, aprovechar las tendencias culturales. O sea, creo que al final del día Tupperware dejó de ser relevante en la cultura. Yo inicié esta conversación diciendo, yo crecí con Tupperware y para mí en mi cultura de infancia estaba presente la marca porque yo jugaba a la comidita con esos toppers. Claro. Pero ¿qué pasó? Se perdió, o sea, ya no había una presencia cultural de la marca. No había, híjole, es que se me ocurren 10,000 cosas, tantas tendencias que salieron en TikTok de muchas cosas y ni una de esas cosas culturales supo apreciar. O sea, pienso en una tendencia para aterrizarlo a algo, las trad wives, que podríamos criticar y juzgar si eso desde el punto de vista feminista es o no bueno, pero esa es otra conversación. Pero esta tendencia de la esposa tradicional en redes sociales, donde las chicas o las personas, porque no necesariamente son mujeres, la mayoría sí,
mostraban cómo hacían de comer la tal Rorro. O sea, ya me imagino Tupperware haciendo una alianza con ella, le hace de comer a su novio todo el tiempo. O sea, creo que, había mucho donde estar. Fer, me encanta cuando tú dices que este cadáver se iba de algo. Sí, lo estamos diseccionando. Hoy tú eres una compañía Tupperware si no estás viendo un tema importante. ¿Cuál es culturalmente la razón por la que Tupperware es relevante? Era una, Fer, guardar o preservar cosas. Sí, ¿okay? Alimentos, además. Cosas. Ah, claro, porque podrías guardar. Sí, tienes razón. Alimentos, va. Pero si te vas a cosas, se abre el abanico de todo lo demás. De guardar tus sneakers a los sneakers. Sí, exacto. Todo eso no lo vieron. No les importó. Por lo tanto, perdieron. Porque, ojo, siguen haciendo lo mismo, pero no se dieron cuenta que culturalmente habíamos cambiado. ¿Sabes qué? Yo estaba esperando que hiciera Tupperware. ¿Por qué no lanzó ese juego de té que yo tenía de niña ahora en grande? Ya soy adulta, ya lo puedo comprar, ¿sabes? Ya estabas educada. Exacto. No, a mí me queda claro que la categoría vidrio tenía que haberse jugado. O sea, es de, oye, ¿cuál es tu razón de ser? Guardo cosas. Ok, ya no la guardas en plástico porque la gente está empezando a investigar y conocer que inclusive lo que guardas en plástico, los microplásticos te los tragas. Entonces es como, ya, dejen eso. Es más, digamos que el plástico es malo. Metámonos a una exploración nueva. Diseño, investigación. O una nueva patente donde aseguraras, o sea, 1000 cosas. 1000 cosas, por lo tanto, se quedaron fuera de la conversación cultural. Ya está. Entonces, si tienes una compañía y no estás entendiendo lo que culturalmente está pasando, fucking out. Ten cuidado, porque te puede pasar lo que a Tupperware. Tercer punto. Ay, a ver, yo estaba esperando una asociación de marca audaz como, no sé, Tupperware y Lego. ¿Te imaginas Tupperware y Lego? Hubiera estado genial. Yo ya estaba esperando apilar mis toppers con fichas de Lego porque nunca lo hicieron. ¿Te acuerdas que un día tú y yo hablamos de, por ejemplo, todo lo que pasó con los Ghost Kitchens? Claro. Que repartían en toppers que terminaron utilizando uniceles para repartir esa comida. Es como, oye, ¿y si hacemos un diseño industrial Lego que se vaya apilando? Que ya existía, lo hacía Tupper en algún momento y hasta podías apilar 6 y le ponías como unas líneas amarillas. Sí, como unas ligas. Que lo guardaban todo. Por eso te decía, está el tema del mercado de la nostalgia que hubiera sido. Lo dejaron, Fer, lo dejaron. Ahora, y por último, además de esta tercera que mencioné de las asociaciones más audaces con marcas de superhéroes, Marvel, o sea, 1000 cosas, está la parte de celebrar a su fuerza de ventas. Porque no olvidemos que Tupperware fue una marca creada para las amas de casa que querían emprender. O sea, ese era. Y justo incluso tuvo éxito en una época en la que las mujeres teníamos menos oportunidades de triunfar en negocios fuera del hogar. O sea, creo que Tupperware fue parte de una revolución que ya después dejó perder. Ya no se preocupó por su fuerza de ventas, ya no tuvo que formalmente en la disciplina se conoce como Employee Experience o Agent Experience, en donde cuidó a las personas que al final del día era quien tenían contacto con el cliente o el consumidor final. O sea, creo que al final del día, hoy justo en una economía que está en crisis en muchos aspectos, Tupperware hubiera podido ser este lugar donde las mujeres o las personas se abrazaran para generar una economía. Y ahí no hizo nada. O sea, un programa de emprendimiento, o sea, una escuela Tupperware, vaya, de emprendimiento, ¿sabes? Creo que al final dejó de ir también esa parte, o sea, dejó de cuidar. Yo me acuerdo, justo, y para cerrar mi comentario, que mi mamá iba a las demostraciones de Tupperware y la demostración de Tupperware era ir a casa de una señora, claro, de una vecina, a que nos enseñara sus toppers y cómo era, ¿y qué hace con ellos? Era como una fiesta de señoras. Sí. Y era padre, pero después te digo, eso se perdió, yo no sé qué pasó. Mira, en pandemia obviamente no lo podías haber hecho, pero ojo, si en pandemia la gente estaba cocinando más y tenía que guardar su comida que había cocinado en toppers, dedíquete a hablar de cocina, güey. Hoy evidentemente, mira, todas estas cosas son obvias, son muy obvias. Tú y yo platicábamos de esto con todas las compañías con las que colaboramos y es como, güey, es obvio y terminan haciendo solo el 1%. Y la razón es por una, Fer. Arriba hay un señoro de 70, 80 años que dice, así se han hecho las cosas desde el inicio, muchachito, y no se van a hacer distintas. He aquí el resultado. Bueno, pues rest in peace, Tupperware.
Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast. disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Fer estaba en mi LinkedIn y muchas cosas están ocurriendo en LinkedIn. Están empezando a llegar. Me da risa LinkedIn. ¿Sabes qué? LinkedIn es mi animal espiritual. O sea, un día es genial, otro día es popó. Es que me da mucha risa. Puedes encontrar joyas, pero luego puedes encontrar en los momentos que estamos viviendo ya, o sea, inteligencia artificial por En todas un partes. mundo donde la IA como, yo se lo estoy escribiendo a alguien con inteligencia artificial, no es lo que está pensando. Te puedo decir que hoy del contenido que vemos en LinkedIn, el 50% de ese contenido no lo están pensando. Yo creo que más, pero bueno, Es perdona, excepcional. solo quería sacar mi... Pero mi dentro de lo que sí, porque lo que yo sí he hecho es contenido basura que llega ser humano que elimina. bloqueado, adiós. Sí, eso ya no. No mercy aquí. No mercy, ya fallé en Twitter, ya fallé en MySpace, ya fallé en Tú no, Hi-Fi. LinkedIn, tú no. Es tú no, LinkedIn. Aquí se van a quedar solo los clubs de los que valen la pena. Y dentro de ese club salió un dude que se llama Miguel Espada. Lo vas a recordar muy bien porque tú y yo, estando en Barcelona, salió en el timeline un proyecto de una cámara de cine que incluía todo este tema de Claro, IA, ¿lo claro. recuerdas? Sí, sí. Y estando en clase platicamos del proyecto y todo fue de, oh, fuck. Y eso, ¿te acuerdas del proyecto Paragráfica? Que era un proyecto de fotografía, pero no es fotografía. Ese tipo de conversaciones en el aula fueron la luz de todos los días en esa temporalidad. Pero me volvió a salir Miguel Espada con un proyecto, Fer, que me pareció fantástico. Imagínense, porque casi todos los que estuvimos en los 80 y 90 lo vimos, tuvimos o vimos en algún momento un juguete de madera, ya sea un carrito o un personajito de madera. Bueno, lo que hizo es que creó varios personajes de madera creados a mano, pero a cada personaje le metió una tecnología para identificar quién era cuál en un tablero. Y tú, dependiendo de dónde ponías al personaje, si de repente era el personaje principal o el antagónico, al momento que ponías ese orden en el tablero, la inteligencia artificial te contaba una historia con el orden de los personajes que habías colocado. De tal manera que cuando tú lo pones y le pones contarme la historia, este tablero te cuenta esa nueva historia, lo cual está fascinante porque va más allá de las historias ya escritas y que son la misma para todos. Y ojo, no estoy quejándome, pero Caperucita Roja, todo lo que ya nos contaban con historias de niños, ahora con este tema de que el niño decide el personaje y quién es quién y qué va a pasar, en qué contexto, quién es el antagónico, etcétera, ellos están decidiendo por sorprenderse con la historia que quiere ser contada. O sea, es una historia generativa. Es una historia generativa con juguetes tradicionales. Me encanta. Está brutal. Cuando vi el ejercicio, porque cuando hay un video que lo está explicando, me pareció genial. Y entonces dije, ya no puedo más. Tenemos que hablar con Miguel Espada, que es el CEO de Espada y Santa Cruz Studio, y de Special Guest X, que son las compañías que están detrás, que él dirige, que colabora además y es director creativo y que además hizo este proyecto que se llama Bedtime Story. Les vamos a contar todo, lo entrevistamos y esto fue lo que nos contó. Espada y Santa Cruz es un proyecto empresarial que empezamos en 2010-2011, que venía primero un poco desde el mundo más artístico, combinábamos instalación con fotografía. Y después nos profesionalizamos y empezamos a trabajar con marcas y con agencias y con productoras. Siempre ha sido un poco una especie de boutique en el que trabajamos tanto a nivel de producción, ideación, pero sobre todo la idea de diseño y del craft. Entonces es un estudio que es bastante reconocido internacionalmente por sus trabajos. Tenemos premios, los premios que se dan a publicidad, de Cannes, de Clio, y eso ya es un proyecto que sigue funcionando muy bien, pero en un momento dado nos dimos cuenta de que queríamos tener otra entidad en el que estuviera esencialmente destinada a trabajar con marcas. Es decir, si vemos la pirámide de creación publicitaria, está la marca, el cliente final,
hay una agencia, después hay una productora y después está un realizador y bueno, después diferentes proveedores. Entonces Spy Santa Cruz siempre estaba como en ese híbrido entre a veces produciendo, a veces realizando, a veces ideando, pero lo que hicimos es Special Guest X es una agencia, es decir, trabaja directamente con las marcas finales. También empresarialmente es un poco diferente porque Spy Santa Cruz somos 3 socios, Juan, Santa Cruz, Nerea Goicoechea y yo. De hecho, Juan y yo somos como los co-creadores del estudio, por eso se llama Spy Santa Cruz, ¿no? El nombre viene de nuestros apellidos, ¿no? Que está muy bien, suena muy bien, pero viene de nuestros apellidos y queda ahí como una especie de estudio medieval, así como muy bonito. Y Special Guest X, digamos, tiene unos más socios en Estados Unidos. En Estados Unidos está la agencia matriz que se llama Special Guest. De ahí, por eso nuestro nombre es Special Guest X. Special Guest X sería como la pata tecnológica más especializada de Special Guest. Special Guest es una agencia muy pequeña. De hecho, está reconocida como creo, la segunda mejor agencia pequeña de Estados Unidos el año pasado. Y quizá este año sea la mejor, porque es una agencia que está muy destinada al cliente tecnológico. Ya digo, es una agencia pequeña, nada comparable con McCann o Gillis, este tipo de cosas. Es una agencia muy pequeña, pero todos los clientes son las grandes empresas tecnológicas. Estamos hablando de IBM, de Meta, de OpenAI, de Google, de Apple, ese tipo de clientes que lo que buscan es agencias mucho más ágiles que entiendan la tecnología y que sean capaces de construir un discurso único alrededor de la tecnología. Entonces, eso es Special Guest, y Special Guest X, digamos, forma parte de esa, complementa eso, ¿no? Porque Special Guest X está súper destinado a pensar campañas con automatización, ya sea digital o analógica, es decir, robots, cloud computing, AI y Big Data, ¿no? AI por ahora, inteligencia artificial es el gran trend, ¿no? De la creatividad, pero muchas veces es inseparable de data, de poder hacer cosas con Big Data o con cloud computing, cosas como muy locas, ¿no? De hecho, uno de los primeros proyectos, cuando estábamos creando Special Guest X, fue una campaña para Carvana, que es una empresa de coches usados, para que en España no se conoce, no sé si en Latinoamérica. Entonces lo que hicimos es crear un vídeo personalizado para cada cliente de Carvana, que eran como 1,5 millones o algo así, contando, muy bonito porque contaba como o sea, Carvana vende coches usados, ¿no? Entonces un coche usado nos imaginamos que es como cuando hay un perro en un refugio que lo adopta un nuevo dueño y se crea ilusiones, ¿no? De lo que va a hacer, lo voy a jugar en el jardín, no sé cuánto. Pues esto igual, el coche se ilusiona porque va a vivir una nueva vida, ¿no? Se va a ir por las carreteras de Nevada o va a estar en un atasco en Los Ángeles durante 3 horas, las cosas que realmente le ilusionan a los coches. Entonces, para eso utilizamos IA. De hecho, lo ves ahora y parece ya vintage porque incluso antes de que existiera Stable Diffusion, Runway, no sé qué, o sea, creamos nuestros propios algoritmos, pero lo más importante ahí fue la idea de poder renderizar 1,5 millones de vídeos únicos. Entonces, eso, sin Amazon Web Services, ese tipo de cosas, es imposible, ¿no? Y creamos modelos de voz, creamos modelos de vídeo y es esa combinación. Spy Santa Cruz es una boutique de diseño, creatividad y producción, pero sobre todo esa idea de super craft y super boutique. Y Special Guest X nació con la idea de ser una agencia que trabaje mano a mano con los clientes. Me queda claro, totalmente claro. Y yo creo que viendo la estela de proyectos que has venido tomando, diseñando, ideando, ejecutando, has vivido en tiempo real la transformación de la conversación de lo que está pasando en la industria publicitaria. Si bien todavía siguen pidiéndonos campañas y así la empaquetamos por la temporalidad en la que inician y terminan, cada vez se pide menos ads y se está creando más un híbrido de creatividad humana y creatividad artificial colisionando con experiencias que te hagan compartir la genética de lo que quiere transmitir la marca. Una de las cosas que me fascinó, por ejemplo, de esa mezcla tecnológica pero llevada al mundo real, es lo que hiciste con Messi en esta escultura de un gol que metió en la Champions,
que pusiste en la calle, este tipo de interacciones que, si bien son tecnológicas sacadas de la estela de movimiento de su cuerpo, pero ahora puesto en una escultura física, este tipo de cosas, ¿cómo lo estás viviendo? Esta transformación de dejar de pedir solo ads y meterse en territorios donde la exploración sigue estando virgen. Bueno, primero se sigue haciendo mucho ads tradicional. Lo que pasa es que es verdad que las campañas más transversales o más híbridas quizás son las que más nos interesan a los creadores, a los creativos. Pero sigue habiendo una gran industria del vídeo tradicional y de campañas basadas en un guión que se ejecuta maravillosamente. Sigue siendo eso como gran grosso. Pero es verdad que hay muchas marcas, y hablamos de tecnológicas o hablaremos de este proyecto de Adidas, que aparte de querer hacer una publicidad más directa, es decir, compra mis zapatillas porque son las mejores o porque son las más baratas o por lo que tienen el mejor diseño, muchas veces busca también acciones estratégicas para resaltar su marca, su valor de marca. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos una campaña hace mucho tiempo con McKinsey. McKinsey es una consultora, ¿vale?, que se encarga de digitalizar empresas. McKinsey, al final, trabaja con estados, con grandes firmas. O sea, básicamente, sus clientes son las empresas más grandes del mundo. Entonces, no puede decir nada de lo que hace, porque tienen contratos de confidencialidad enormes. Pero ellos querían comunicar que hacen ese tipo de cosas, ¿vale? Y McKinsey no va a hacer un anuncio. A McKinsey no tiene ningún sentido que haga un anuncio de televisión porque no va a haber ningún particular que le llame. Es decir, quiero una tienda pequeña, no va a contratar a McKinsey para digitalizar su negocio. Pero hicieron una campaña en la que básicamente creamos una especie de escultura cinética en la que de manera metafórica contábamos sus casos y sus clientes. Entonces, a McKinsey eso no tiene un retorno real en el sentido de va a tener más clientes, pero sí tiene un retorno de que su valor de marca, es decir, nosotros comunicamos de la misma manera que transformamos tu negocio, asumiendo challenge, haciendo cosas imposibles, haciendo cosas que son impensables, y ese es nuestro valor de marca. Otra campaña que hicimos con IBM, lo mismo, hicimos una campaña que podía haber sido 100% CGI, 100% ya generada en 3D, pero no. Hicimos una escultura física, todos los movimientos de cámara están hechos con un robot, la luz está manejada con un robot, y al final dices, ¿por qué lo han hecho físico? Si lo podían haber hecho más barato y más rápido en CG. Y IBM no puede hacer eso, porque lo que dice es el camino más difícil o más duro a veces es el mejor. Si ellos acompañan a un cliente, estamos hablando de IBM en la versión de business to business, ¿no?, de transformación digital. Entonces dice, muchas veces con sus clientes tienen que hacer lo mismo, decir, no vamos a hacer el camino más fácil, vamos a hacer el camino que nos va a dar el mejor resultado. Me gusta que nombres esta campaña de Messi. De hecho, yo no estuve muy involucrado, la llevó mi socio Juan Santa Cruz, que hemos hablado, y ahí es lo mismo, es una campaña. Lo bonito de eso es que estás haciendo una campaña que todos los procesos son digitales y al final el resultado es una escultura que se coloca en Londres, una escultura que creo que eran 16 metros, que pesaba 3 toneladas. Y es esa especie entre la mezcla entre lo analógico y lo digital lo que es mágico, es decir, es inesperado. Porque es algo que si tú lo ves en el ordenador dices, bueno, pues ya está, un proceso de 3D, ¿no? Pero si tú lo ves en físico dices, ¡guau! ¿Cuántos pasos hay para llegar aquí, no? ¡Qué compromiso! La mala suerte que tuvimos ahí es que eso... era justo el Barcelona, se asumía que iba a llegar a la final de la Champions League porque había ganado 3-0 al Liverpool y el Liverpool le pegó una paliza, entonces Messi no llegó a la final, entonces ya la escultura ya no tenía recorrido porque Messi bueno, no recuerdo si fue Messi o quién fue el que le metieron 3 o 4 goles ahí al Barcelona en el último momento. Oye, hablando del challenge de las cosas imposibles, Miguel Espada, ya van 2 veces en este año en el que un proyecto tuyo sale en mi timeline y termino totalmente sorprendido y conmovido. El primero fue mientras estábamos en Barcelona, justo en el ISABA, en la clase de IA, y vimos que lanzaste el prototipo CMRM1 que presentaste en Cannes.
y que nos conectó de inmediato a cosas que habíamos visto, como el proyecto para gráfica, que nos había volado la cabeza en esta toma de imágenes no fotográficas, pero sí algorítmicas, pero ahora lo estaban llevando al video. Cuéntanos todo sobre ese proyecto, que realmente se convirtió en la primera cámara de cine con inteligencia artificial del mundo y con unos lentes intercambiables que funcionaba con Stable Diffusion. ¿Cómo llegaron a eso y cómo les fue en esta presentación del prototipo? Muy bien, pues a ver, es un proyecto que le tenemos muchísimo cariño. Te cuento así, a alto nivel, y hablarnos igual de otros proyectos, obviamente la creatividad con inteligencia artificial ahora mismo es una tendencia y es súper potente. Pero nosotros sentimos que hace falta investigar alrededor de los interfaces tangibles, físicos, para la inteligencia artificial generativa. Es decir, no todo tiene que ocurrir en el ordenador. Necesitamos interfaces útiles, instrumentos, todo tipo de cosas que nos ayuden a agilizar, a interactuar, a dialogar con la inteligencia artificial. ¿Bien? Entonces, no hay, de hecho, el año pasado, no sé si lo conoces, lo que hicimos es una especie de mesa de mezclas con inteligencia artificial, que también le llamamos First AI Machine, que tuvo muchísimo éxito. El nombre es un poco de broma, ¿no? Porque la productora con la que trabajamos se llama First Ave Machine, First Avenue Machine. Entonces le hicimos el truco de cambiar Avenue por AI. Entonces, y era una consola para mezclar pues vídeos en tiempo real, que está usando Runway por debajo, que supongo que mucha gente lo conoce, y la gente de Runway les encantó. O sea, lo hicimos un poco de autopromoción porque nos gusta diseñar. Y le encantó a Cristóbal Valenzuela, que es el CEO de Runway, estuvimos con ellos en Nueva York. Claro, porque somos mucha gente del sector de la IA, somos un poco geeks, ¿no? Porque nos gusta. Entonces, toda esta idea de mezclar lo analógico y lo digital es algo que está en nuestro ADN. Es decir, bueno, pues sí, podemos hacer cosas muy guays, vídeos increíbles desde el computador, pero ¿cómo sería poderlo hacer con un estar físico? Y no hay mejor. Y con la cámara de cine es el interfaz físico por excelencia, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya verás que la secuencia es muy sencilla. Lo que nos cogimos de inspiración es en la primera cámara Kodak de cine de 16 milímetros portátil, que es de 1924, creo. Estamos en 2024, 100 años después, ¿vale? Es que era de cajón, es la primera cámara que revolucionó el cine, que democratizó la manera de hacer cine, porque de hecho toda su campaña, su gráfica es muy buena. Es como, tienen un lema de you press the button, we do the rest. Es decir, esta cámara es tan sencilla que y de hecho tenía como una manivela, que es lo que hemos replicado nosotros en la ruleta. O sea, el diseño, si lo ponéis lado a lado, y no digo que, o sea, no que el diseño de esa Kodak es tan maravilloso, que lo nuestro es una inspiración. Y te digo que hemos intentado copiar lo máximo posible, porque, o sea, porque queríamos que esa sensación de 100 años más después el cine ya se está convirtiendo en otra cosa. Lo que intentamos es pensar cómo es una cámara profesional, que lo que nos gusta cuando grabamos es poder cambiar las lentes, poder utilizar complementos, que si un matebox, que si no sé cuántos. Entonces, todos esos elementos se fueron añadiendo para al final crear una cámara. Y lo que tiene esa cámara, primero, aparte de que es muy divertido grabar con ella, después tiene esa magia de poder transformar la realidad utilizando IA. Obviamente, y en ningún momento hemos mentido, eso es un prototipo, jamás queremos venderlo porque es investigación, diseño conceptual, hay muchas maneras de hacerlo, no es arte, ¿vale? Es diseño un poco de futuros. No estamos diciendo que esa cámara va a eliminar yo que sé, a las cámaras tradicionales. Lo que estamos diciendo es que hay un futuro de investigación por ahí. También cuando tú grabas con algo físico, con una cámara física, lo bueno de todo ello, hay una polémica, ¿no?, que dice que la IA va a terminar con Hollywood. Pues no, cuando grabas con una cámara física al final necesitas un set, necesitas actores, necesitas un montón de cosas, y eso te lo da la fisicidad, ¿no? Porque te pones ahí, tú tienes que encuadrar, tienes que no sé cuántos, y entonces eso es maravilloso. La cámara renderiza en la nube, es decir, no es tiempo real, ¿vale? Aunque en algún momento lo parezca y la gente dice, qué guay, eso
se graba el clip, va a un workflow de Stable Diffusion que está en la nube y vuelve el clip renderizado. Tarda unos minutos, unos segundos, o sea, dependiendo de la gráfica que tengas en la nube y un montón de factores, pero no es tiempo real. Ahora se podría hacer en tiempo real con Stream Diffusion, que es otro modelo que no tiene tanta calidad, pero bueno, es que estamos hablando de que igual el año que viene es todo tiempo real, o sea que no hay ningún problema. Pero como decimos, esos son diseños, es especulativo, es diseño especulativo y sobre todo está pensado para el diálogo. Me encanta porque nosotros publicamos eso, hay mucha gente que se hace eco en los medios, hay gente que realmente investiga y habla con coherencia, hay gente que no, pero todas las conversaciones de los comentarios de YouTube, de Twitter y tal son maravillosos. O sea, es una guerra, hay insultos, hay gente que dice que es inútil, hay gente que dice que es maravilloso. Y toda esa polémica, que no la queremos crear porque no entramos en esa polémica. Nosotros somos muy abiertos, es decir, esto es un diseño, no tratamos ni de venderlo ni de convencer a nadie de que esto es el futuro, simplemente es decir, esto es el primer concepto sobre eso. Y la gente entra al trapo que parece ahí como la batalla de tecnología, ¿no? Y es muy divertido. Es que sí, es inevitable no caer en imaginaciones creativas de cuál es el uso. Miguel, ese proyecto lo veo como, sí, la primera manifestación donde la creatividad artificial en la producción de imágenes en movimiento y la creatividad humana están colisionando en esta interfase que justo mencionas, ¿no? Necesitamos esas interfaces que nos permitan experimentar y jugar estas nuevas narrativas que vamos a crear. A mí lo que me llama la atención y que tú lo mencionaste ahorita es justo el acceso, la democratización. Este es el primer ejercicio. Cuando esto se democratice, imagínate 10 años en el futuro y ustedes fueron la inspiración para poder lograr una cámara que de repente entra al mercado y todo mundo tiene acceso y llegue esto a otros creadores. Sí, logro ver la disrupción en la manera en cómo contamos historias. ¿Cómo estás viendo tú este posible cambio, aunque sea especulativo? ¿Cómo ves este cambio en la industria? ¿Qué nuevos formatos, formas, lenguajes audiovisuales estás antojando que vienen? ¿Cuál es el legado de la CMR1M1? De hecho, bueno, en los últimos meses hemos visto que ha salido las nuevas versiones de Luma, Gen 3, Pika ha sacado un nuevo modelo, Kling, bueno, Sora nunca se ha publicado abiertamente, pero todos esos modelos de vídeo que son increíbles, ¿no? Que están cambiando todo. Y es que poquito a poco, silenciosamente, todo eso va a entrar en nuestros devices, en el móvil, en no sé cuánto. Y casi va a ser una cosa por defecto en las cámaras, el poder, casi como quien maneja el diafragma, vas a poder manejar tu prompt, ¿vale? Hay una cosa que en la cámara, si después la gente le quiere echar un ojo en la cámara Model 1, CMR Model 1, una de las cosas que nos interesaba mucho es esa idea de el estilo, ¿no? Creamos unas tarjetas que se introducían, que esa tarjeta codificaba tu propio prompt, tu propio workflow. Entonces, yo creo que en el futuro la idea es como creador tú vas a tener tus propios modelos, tu fine-tuning, tu LoRa's, bueno, hablando un poco más técnico, ¿no? Cuando tú tienes un modelo de imagen, puedes reentrenar una parte con tus imágenes para que todo se parezca a lo que tú quieres, ¿no? O puedes utilizar tu prompt añadiendo prompts positivos, negativos. Entonces, todo eso va a ser tu identidad como creador, ¿no? Vas a tener tu prompt que estará en la nube con cifrado para que nadie te lo copie si quieres o público si quieres, y vas a tener tu visión, tu manera de hacer las cosas. Y eso es súper interesante. Ahora mismo, la semana pasada estuve en San Francisco en la presentación de MetaConnect, que ellos presentaban como sus nuevas gafas de realidad aumentada, que son, o sea, creo que todavía están en prototipo, pero son increíbles. Ya son unas gafas reales que tienen esa parte de realidad aumentada, ¿no? Entonces, aumentar la realidad va a ser con IA, va a ser con otros procesos, va a ser como un proceso que esté integrado. Entonces, o sea, la inteligencia artificial es una avalancha. Entonces, está cambiando tanto que es prácticamente imposible estar al día. Y, de hecho, cuando te pones a hacer un proyecto, estás todo el día temblando porque la tecnología que estás utilizando, cuando termine ya va a ser obsoleta y hay gente que lo va a estar haciendo mejor con otras técnicas, ¿no?
última pregunta sobre este dispositivo y luego pasamos a la razón por la que iniciamos la conversación. Hablaste de transformar la realidad usando IA. Hace unos años vi cuando Keanu Reeves, en la última película de Matrix, estaba dando toda esta gira de prensa y entrevistas, y él platicaba de una conversación que tuvo en una casa de uno de sus amigos productores y editores, y él tenía chicos de la generación Z, y ellos no habían visto Matrix. Entonces Keanu Reeves les explicó de qué va la película y ellos estaban escuchando. Al final, uno de los niños, muy angustiado, le preguntó a Keanu, oye, ¿y para qué queremos saber qué es real y qué no? Casi como un tema de, oye, eso pues que es algo que no interesa a esta generación. Él se rió muchísimo porque dijo, es que es de la base de la pregunta de la película. Y a una generación entera ya no le interesó el planteamiento de la película, lo cual me pareció fascinante. Eso me llega al legado y las posibilidades de este dispositivo. Estamos en la antesala de una ruptura de lo real contra lo sintético. Para ti, Miguel, ¿esa ruptura de la realidad es comparable con la llegada del audio al cine o esto nos va a llevar a otros territorios inexplorados en la historia? Es una pregunta súper complicada, ¿no? Ahí te la tenía guardada para el minuto 30 y ya estamos calientes, ¿no? Porque ya estamos hablando de la ontología, ¿no? Del que es real, ¿no? Si hay, o de hecho, si hay algo que es real o si vivimos, o sea, hay teorías, ¿no? De que estamos en una simulación completa. Y es muy fascinante. O sea, yo me siento, no tengo herramientas de pensamiento como para elaborar un pensamiento pero me interesa mucho eso que dices de que para qué nos interesa saber si es real o no, ¿no? Porque, o sea, es verdad que la tendencia ahora, además de que consumimos mucha imagen, mucha vídeo a través de las pantallas, es decir, estamos en una sociedad que está tendiendo hacia que la realidad es la imagen, y la imagen no sabemos si tiene un sustrato material debajo o no lo tiene, ¿no? Bueno, pero con la inteligencia artificial lo que sí que estamos viendo es yo hace 10 años no diría esto, no hubiera dicho esto, ¿no? Poniendo un poco en contexto, yo mi background, yo vengo de las matemáticas, yo soy doctor en matemáticas, he dado muchísimos años clases en la universidad, muchísima programación, lógica, Big Data, estadística, incluso Machine Learning, inteligencia artificial. Es decir, yo vengo de la parte teórica, es decir, no soy el mayor especialista del mundo, porque hay 1 millón de personas que saben más que yo, pero sí que tengo conocimiento profundo de lo que son los algoritmos y cómo funciona eso. Entonces, hace 10 años yo hubiera dicho que, bueno, que sí, que la inteligencia artificial o el Machine Learning nos va a llevar a cosas, pero al final que iban a ser cosas muy delimitadas, ¿no? Pues como que las máquinas juegan al ajedrez mucho mejor que los hombres, pero es un sistema muy cerrado. Nunca hubiera pensado que iban a ser capaces de razonar como está haciendo ahora ChatGPT o Claude o Llama o lo que sea. Para mí no era pensable, ya te digo, hace 10 años. Y ahora sí que veo que los saltos han sido cuánticos, es decir, ahora realmente estamos en un proceso en el que quizá el pensamiento de las máquinas en corto plazo va a superar con creces al pensamiento humano. ¿Qué significa eso? Pensemos en el ajedrez. El mejor jugador de ajedrez del mundo no puede ganar a una máquina, ni es imposible que Magnus Carlsen puede llegar a empatar y tal, pero nunca le va a ganar en las partidas. Bueno, igual algunos, pero están muy, 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 muy por encima. Entonces, eso va a pasar con el pensamiento en general. Y eso va a ser un cambio pues, a todos los niveles de la ciencia, porque si las máquinas son capaces de razonar, de resolver problemas, de no sé cuántos, pues va a aplicar pues, a otras ramas de la ciencia de materiales, la ciencia de no sé cuántos, la ciencia de no sé cuántos. Entonces van a tener mejores ordenadores, mejores no sé cuántos, entonces van a pensar, o sea, va a haber una revolución ahí, una especie de aceleración del conocimiento impensable. Y eso, bueno, hay millones de libros y películas de distopías, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso? Tal, pero es una locura. Y este futuro que yo antes pensaba que no iba a pasar, yo ahora creo que va a pasar. La vida como tal va a cambiar absolutamente. No sabemos si eso va a influir a corto plazo, es decir, si realmente lo vamos a ver en nuestra generación o ya en la siguiente, pero va a cambiar completamente. La cuestión de la realidad y la no realidad, hay algo ahí que es a muy corto plazo súper
complejo, que es el hecho de que la inteligencia artificial va a ser capaz de replicar ya es capaz de replicar nuestra voz prácticamente, que es imposible que distingamos, con unos pocos clics de audio ya la replica, la imagen, o sea, dentro de poco, igual ahora mismo tú podrías estar hablando con Miguel Espada, que no es Miguel Espada, que es una IA que razona como yo. Y esto igual es dentro de un año y que tiene los mismos gestos, que tiene tal, y tú no sabrías si estaba hablando con un Miguel Espada o con igual soy un chaval chino ahora bueno, digo chino por decir, no por sesgo racista, sino de 11 años, ¿no? Que no tienes ni idea. Y puede ser que estuviera razonando así y yo tuviera esta imagen, ¿no? Y eso va a pasar, o sea, estoy convencidísimo que va a pasar. ¿Cómo ajustamos eso? Complicadísimo, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso? Pero es muy complicado y muy fascinante también. Gracias por tu nivel de clavadez en la respuesta. Fue fascinante, de los minutos más ricos que he escuchado en los últimos años sobre el planteamiento. Vámonos directo al proyecto. El segundo proyecto que apareció en nuestro timeline y nos volvió a provocar un wow fue el Bedtime AI Story Maker. Sin duda, y estoy de acuerdo contigo, el primer dispositivo de narración interactiva en donde utilizas ChatGPT y Eleven Labs. Y lo que sucede es que cualquier dispositivo, cualquier juguete, ahora es una máquina de narrativa. Cuéntanos todo sobre este proyecto. Sí, o sea, esto de nuevo, la idea aquí estábamos buscando la manera de generar, de mezclar lo físico, lo analógico, lo tangible con la IA, ¿vale? Y lo primero que se nos vino a la cabeza es eso, es como que puede ser más analógico que un juguete de madera. Es que no hay, o sea, es que todos hemos crecido jugando, o sea, todos hemos crecido pues con ese tipo de cosas y todos hemos crecido inventando narrativas. Bueno, a todos nos encanta que nos cuentes cuentos. Yo no me acuerdo cómo, o sea, seguro que mucha gente se siente identificada, ¿no? Que le pedíamos a nuestros padres o a nuestros abuelos que nos contaran siempre los mismos cuentos, siempre los mismos personajes, siempre las mismas fantasías, ¿no? Y que creábamos un universo visual en nuestra cabeza que nos encantaba, ¿no? Entonces quisimos trasladar esa fascinación por los cuentos a la inteligencia artificial. ChatGPT cuenta historias alucinantes, porque básicamente se dedica a alucinar y a contar cosas maravillosas, ¿no? Y lo que hicimos es cómo convertimos esto en un dispositivo, ¿no? Entonces ahí vino ese trabajo un poco de diseño. Entonces la máquina es muy sencilla, es un tablero en el que tenemos una serie de piezas de madera y cada una pues está muy bien diseñada porque ya tiene esa personalidad, ¿no? El pulpo, el pirata, el no sé cuántos, cosas que tú lo ves y dices, joder, este ya es malo, ¿no? El marciano con los ojos tal, no sé cuántos. Entonces, cada pieza tiene un sensorcito debajo, un NFC, ¿no? NFC, siempre me confundo. Sí. Entonces se identifica en la posición que lo pones en el tablero. Entonces, en el momento que le das a play, eso genera un prompt diciendo un pirata con su aliado no sé cuánto tal, y le dice a ChatGPT, créame una historia con esto. Entonces, ChatGPT redacta una historia y utilizamos Eleven Labs, que es un modelo de voz que está muy bien porque de hecho te permite pedirle que haga inflexiones, es decir, que haga con la misma voz que imite al loro, ¿no? Y entonces hace el ortubido del loro. O sea, son dos modelos muy bonitos, muy buenos, entonces te genera la historia. Entonces, a partir de ahí ya es una cuestión de que tú tienes la libertad de combinar historias, es decir, en lugar de poner de protagonista a un pirata, o a un niño, pues poner al fantasma de protagonista. Entonces el fantasma de repente se convierte en el héroe de la historia. Entonces y puedes decir una historia de fantasmas en el espacio. Entonces ChatGPT lo hace. Y es precioso esa idea de cómo la narrativa se va generando y va cambiando. Pero al final lo que me gusta de ese proyecto es que es lo que es. Son piezas de madera que tú las pones y cuentas una historia. No hay nada más detrás de todo eso. Es que lo llevaron a nivel de la simplicidad máxima, con la máxima utilidad de lo que la tecnología tiene hoy para poder hacer las mezclas narrativas. En verdad, yo soy muy fan de los juguetes y inclusive de los old fashion. Y dije, bueno, si jugamos con todos los coleccionistas y de repente les damos voz y vida y tú haces en el arco el protagonista, compañero, antagonista, entorno, transporte y tema, se puede multiplicar el universo de narrativas que pudieran desplegar las compañías que son propietarias de estos
estos objetos, lo cual es un nuevo salto en la industria, es brutal. Miguel, entramos en la recta final por temas también de tu tiempo, porque me estoy volando ya un tema de agenda, así que los 5 minutos van a ser muy intensos en las preguntas. Creo que la pregunta más importante son dos, si me lo permites. Una donde se filosofa demasiado, y esa es tuya, muy tuya, y una donde viene el tema de la industria. Tú eres un matemático que se convirtió en creativo en el camino. En esta intersección y esa transformación, mutación, evolución, no lo sé cómo lo llames, pero hubo algo que te separa del status quo. Tuviste que tener esta intersección entre la matemática, la herramienta y la técnica, y luego la aplicación para resolver problemas o contar historias, es decir, esta creatividad humana con creatividad artificial. Hoy hay una industria llena de especulación, lo mencionaste, hay un miedo, hay gente que habla sobre el fin de las cosas, el fin de la creatividad, el fin de Hollywood, pero por el otro lado estás tú haciendo este tipo de proyectos donde nos brindan escenarios de optimismo, de utilidad, de dónde se puede aplicar, en qué terrenos no imaginados estás colocando estas manos y pies para jugar. Tú que estás tocando directamente esta exploración, ¿qué estás logrando ver en este futuro de intersección donde las herramientas como la IA vienen a potenciar? Somos ahora una especie de humanidad aumentada. Bueno, de nuevo otra pregunta trampa, ¿no? Para terminar. Yo soy un optimista, o sea, a mí me gusta la tecnología, me gusta... sé que el mundo es complicadísimo, sé que la geopolítica es una locura. De hecho, miremos lo que está pasando en Gaza, miremos lo que está pasando ahora mismo en Irán. O sea, el mundo está en conflicto constante. Y es una mierda, o sea, porque tenemos como humanidad, tenemos las herramientas para no necesitar pelearnos más, ¿vale? Entonces, yo, o sea, por ese recorrido vital, pues al final he terminado en un nicho, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, el arte, la comunicación. Y ha sido un poco, nunca he tenido un plan, ¿vale? En mi cerebro no hay nadie al mando, ¿no? Siempre ha sido como oportunidades que la vida te brinda, y a veces las tomas y a veces no. Entonces ahora estoy en un momento, en una situación bonita, ¿no? Porque hay gente que de alguna manera paga para que yo haga ese tipo de cosas. ¿Qué más se puede hacer, no? Que es como el sueño de mucha gente. Yo creo que la inteligencia artificial ya hemos hablado que tiene un poder transformador tremendo, y después tiene algo que está muy bien, que es el hecho de que no necesitas realmente unos medios materiales muy grandes para crear con ella, ¿eh? Está al alcance de muchísima gente. Hay herramientas de open source, hay modelos libres que están al acceso de todo el mundo. Obviamente necesitas igual una tarjeta gráfica más potente, pero eso llegará al alcance de todos. Entonces, de repente, imagínate antes para grabar una película que necesitabas muchísimo dinero. Ahora, con tu ordenador, cualquier persona puede estar ahí, decir, quiero generar esta imagen, este plano, no sé cuánto, y de repente tener un videoclip, una película, un cortometraje sin necesitar nada de todo eso. No quiere decir que vaya a desaparecer, porque va a seguir habiendo un valor intrínseco en lo manual, en el craft, en lo artesano, en lo material. Pero por lo menos el resto de la gente tiene acceso a todo eso. A la larga, y ya de nuevo elevando la conversación, nosotros, el ser humano, siempre utilizo la expresión de que le gusta más una distopía que un lápiz, ¿no? A la gente le encantan las distopías. A la gente le encanta pensar que el futuro va a ser, o sea, que la IA nos va a conquistar y va a destruir la humanidad y no sé cuánto. Y no tenemos ni idea. Y ojalá, si pasa eso, que pase rápido, por lo menos, ¿no? Que por lo menos que lo vivamos, ¿no? Pero yo no creo ni que va a ser tanto ni blanco y negro, ¿no? Va a ser una cuestión de evolución, de la inteligencia artificial va a afectar a muchos terrenos, espero que para muchos también, para medicina, para no sé cuántos, habrá muchas cosas muy buenas, después habrá desajustes por la cuestión de quién controla los datos, que tienen más que ver, o quién controla los modelos o los algoritmos, que eso tiene más que ver con el capitalismo salvaje en el que vivimos, no con la IA. La IA no es ni buena ni mala, ¿vale?
los sesgos vienen de otro lado, vienen de la sociedad, no de la IA. Entonces, va a haber una transformación y yo espero que sea muy buena esa transformación, porque va a ser más fácil, y no digo que ocurra rápido, ¿no? Pero va a ser más fácil crear modelos equitativos, IAs equitativas, que se le quiten toda esa parte de subjetividad y de egoísmo, que nos permitan agilizar la gobernancia o tomar decisiones ecuánimes gracias a eso. Es decir, que una IA va a ser más fácil que una guía no sea egoísta que un humano, que un hombre, ¿no? Que un hombre o una mujer, ¿no? La IA se le puede en un momento dado, si está bien entrenada, si está bien controlada, puede ayudar a muchísimos terrenos, ¿no? A justicia, a economía, tal, para crear un mundo un poco más justo y un poco mejor para todos. Llegamos a la última pregunta. Es una pregunta personal y sí, nos va a llevar a un escenario de futuros, muy, muy futuros. Miguel Espada, imagina que la humanidad dejó de existir en este planeta, por cualquier razón que se te venga en mente. Una guerra, perdimos el planeta en términos ambientales. La razón es que no hay un ser humano, la humanidad dejó de estar en la línea del tiempo. Y cientos de años después o miles de años después llega la siguiente civilización. No sé, es una civilización extraterrestre, imagínate, o una civilización evolucionada de la propia Tierra, y descubre este vestigio, es un disco duro donde lo que sobrevive es este MP3, este audio donde estamos tú y yo conversando. Logran con su tecnología decodificarlo y encuentran este audio en donde, Miguel, la pregunta importante es: ¿qué recomendación, qué idea, qué concepto le podrías transferir a esa nueva civilización en nombre de todo lo que fue la humanidad, la raza humana, para que ellos puedan seguir, para que ellos continúen con lo que siguen haciendo? ¿Cuál sería este vestigio ideológico que tú transmitirías a esa civilización entrante? Bueno, es muy complicada esa pregunta, ¿no? Bueno, asumamos, bueno, llega esa civilización, bueno, si llega de otra galaxia, se supone que están avanzados científicamente. Pero bueno, vamos a imaginar que no, que es como una civilización que está en nuestro estado de ahora o de hace 100 años, no sé cuántos, ¿no? Es realmente lo que tendríamos que transmitir en esa fase es que confiemos en la ciencia, en el método científico, que va a abrir puertas. O sea, hay cosas que parecen magia que la ciencia está pudiendo hacer, que está traspasando lo que 100 años, 1000 años, bueno, ya no 1000 años, sino que hace 30 años parecía imposible. Entonces, si eso está ocurriendo, yo le diría a esa sociedad que evolucionen científicamente, o sea, lo más que puedan, porque eso va a abrir unas puertas a lo más a unas dimensiones de pensamiento y de realidad que son inesperadas. Chapó, Miguel. ¿Cómo te encontramos, la gente que está escuchando el podcast? ¿Cuáles son tus plataformas, redes en donde tú eres público y te gusta que te sigan o simplemente no? Sí, bueno, yo como persona, quizá lo más sencillo es LinkedIn, que es de Miguel, creo que es Miguel V. Espada, ¿no? O Miguel Espada, que es fácil de acceso y estoy muy disponible. Después, a nivel profesional, tenemos las páginas web de espadarysantacruz.com y specialguestx.com, que también están accesibles. Y después, si alguien quiere seguir a Special Guest X en Instagram, por ejemplo, ahí es donde publicamos más el día a día, donde publicamos muchísimos experimentos, mucho más fresco, donde se puede acceder incluso a parte del equipo, se le puede escribir. Entonces, es la parte como más fresca. Entonces, esas son como las plataformas donde más accesible. A nivel personal mío, pues LinkedIn, que después, como todas personas, a veces respondo y a veces no, porque John, tú me escribiste por LinkedIn y justo me pillaste y te respondí en el momento. Hay otra gente que se queda ahí, si no coincide, se queda ahí en vista. Pero esos son los lugares donde mejor me puedes encontrar. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario. O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, qué locuras están pasando en Creative Talks Podcast, pero ahora voy a tocar tu corazón. Quiero que hablas
y ojo, esto lo vamos a hacer en vivo, hay una animación que se llama 47. Pon el número, abre tu YouTube y pon 47 cortometraje, el YouTube 47 cortometraje de animación, y lo vamos a ver en tiempo real. Fernanda Rocha en este momento lo va a ver en tiempo real, así que vamos a reaccionar a él. Wow, qué bonito. Ok, Fernanda Rocha ya está terminando de ver este cortometraje. Sí, es él. Quien va manejando, por favor, no se ponga a ver el cortometraje. Si estás en un lugar seguro, velo. Se llama 47. Este cortometraje fue creado por la cafetería Joyux, que es una cafetería que abrió este preciso año en Estados Unidos, en el centro de Manhattan, a principios de año. Y hizo esta cafetería porque es la única cadena de este tipo de cafeterías sin fines de lucro que está comprometida con el empleo de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, creando una comunidad y haciendo que los miembros que son parte de la cafetería realmente sean una comunidad que se reconozca, que sean parte de un algo. Y esto le da la bienvenida, o sea, ellos en el anuncio no están buscando consumidores, están buscando decirle a las personas que no habían encontrado un espacio justo por esos problemas, que aquí sí hay un espacio. Que al final no son problemas per se, y yo que he tenido la oportunidad de estar en sesiones, conferencias donde se habla sobre la discapacidad, me encanta cuando dicen que lo discapacitante no es la situación o la condición, sino el sistema, que sí, es el que realmente termina incapacitando, ¿no? Y no sé, me conmueve un montón porque al final del día creo que este es el tipo de cosas en las que las empresas y las organizaciones deberían estar involucradas. Así es. Y ojo, tienes que saber algo. Todo lo que viste en el cortometraje, todo está creado por personas que tienen esta discapacidad, por ponerlo en... Son 130 artistas que participaron en la producción y postproducción para darle vida a este cortometraje de animación de stop motion. O sea, esto es increíble porque estamos en un punto donde la IA está todo lo que da, la IA hace todo sintético, y de repente te das cuenta que cuando te cuentan la historia de que esto tiene alma, Fer, y que está hecho con manos humanas y tiene un propósito, y que los títeres, y que cómo va en este viaje contando de que es un niño hasta que es un adulto funcional, en este caso disfuncional, hasta que encuentra la comunidad, pues te das cuenta que de realidad es que tú y yo ignoramos o vivimos y nos volteamos a ver otro lado y no nos hacemos estas preguntas profundas de qué tuvo que pasar, qué tuvo que enfrentar para llegar hasta acá. Y de repente te das cuenta que son seres humanos como tú y yo, y que lo único que los diferencia entre tú y yo es cómo los tratamos. Totalmente. Y este es el tipo de cosas, Fer, que me encantan, porque el cortometraje no está hecho para hacer un anuncio, está hecho para transmitir la genética de la comunidad, y aún así ha triunfado en todas las categorías donde lo escriben, en todos los premios, incluido Cannes, el Festival de Creatividad de Cannes en Francia. Se llevó el León de Plata y otros 3 premios adicionales, y así en cada uno de los lugares donde está. Y me gusta porque de esto va la creatividad, de contar estas cosas que importan. Es precioso. Para quien lo quiera buscar, recuerde, escriba 47 cortometraje en YouTube y disfrútenlo. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, quiero llegar a esta parte del podcast con mucha emoción. Lo he dicho todo el tiempo, por eso creé Magazine Review. Quien no sepa que hay un podcast alternativo, Creative Talks Podcast, es Magazine Review, entre varios. Eso solo si eres de Patreon. Sí, solo está disponible para Patreons, y lo que pasa en Magazine Review es que al mes o cada bimestre las revistas que se topan, que además yo busco y sigo y leo desde hace años, las reseño para encontrarte los highlights que vi en cada una de las revistas. Una de esas revistas que me ha acompañado toda la vida es The Fast Company, y Fast Company está llegando a México y América Latina, y tuvimos la suerte de conversar con ellos justo en el lanzamiento, días antes del lanzamiento, y entrevistamos
al director en jefe, al editor en jefe de la revista Fast Company. Armando Tovar, bienvenido a Crave Talks. Debo confesarte que toda mi juventud estuvo marcada totalmente, influenciada por 4 publicaciones. Fue Wired, fue Fast Company, fue Inc. Y hay una revista mexicana que provocó época que se llama Sputnik. Esas 4 eran mi pensamiento de cultura digital, negocios e innovación. Pero ahora te tenemos en la línea del tiempo del presente, Armando Tovar, en este lanzamiento de Fast Company en México, pero en realidad es para la región, para América Latina. Bienvenido a Crave Talks. Gracias, John. Pues sí, de hecho es como también para mí fue como un título muy influyente y no tanto de chavo, porque fíjate que en esa época yo estaba clavado como en música y en skate y demás, entonces leí otro tipo de publicaciones. Por azares del destino terminé en el periodismo y fue hasta que caí en Expansión. Eso fue como en 2013, una cosa así, que era como un referente. El editor que tenía en ese entonces era una persona argentina y estaba como clavadísima en que quería que fuéramos como esa interpretación de cómo se hacía el periodismo, con muchas entradas gráficas, con un estilo de comunicación muy distinto, y entonces Fast Company se volvió como nuestra Biblia y nuestro role model, y desde entonces, o sea, como que fue descubrir esta otra forma de abordar los negocios de una manera menos rígida y estructurada, y ahora es un honor que tengamos esta marca en México y por primera vez en español. Entonces es una marca quizás no mainstream, no mucha gente la conoce, pero mucha gente que sí la conoce es súper fan, y eso es como importante. Por primera vez está disponible el contenido que genera Fast Company en español, y nada, es una emoción tener esta marca acá, y también para ellos llegarle a esta nueva audiencia en un idioma tan potente como es el español, ¿no? Coincido contigo, es esa emoción justamente. Mira, hermano, estamos en un punto de disrupción total respecto a la definición de cómo va a ser el modelo de negocios basado en contenido. Llevamos ahí casi 3 décadas desde lo digital, intentando encontrar uno que se pueda sostener una línea del tiempo amplia. El comportamiento base que tenemos hoy es uno. La gente ya no visita medios, sino que los medios se están moviendo a las pantallas, a las plataformas que ellos ya utilizan. ¿Por qué Fast Company está apostando por llegar a México y América Latina? ¿Qué estás viendo en la escena? ¿Qué vale tu total atención y apuesta de un periodista que tiene más de 25 años de experiencia? Mira, la curiosidad de la gente está ahí. Entonces, el desafío es para nosotros de cómo nos movemos hacia esos ojos. Estábamos acostumbrados durante muchos años a este nombre o este peso, prestigio que tiene mi medio, me atrae las miradas. Y ahora el consumo es diferente. Como dices, ya nadie entra a una plataforma directamente a ver qué tiene todas las mañanas, como antes las abuelas y las tías. Y nosotros mismos teníamos como una suscripción a algún diario, alguna revista, y era quiero revisarla porque me gusta cómo comunican las cosas y demás. Ahora nos llega información por todos lados y estás más clavado con lo que estás leyendo y la forma en la que te lo presentan, más allá de con la fuente. Entonces ahí es como un desafío para nosotros como industria en general y como Fast Company específicamente, y el potencial ahí está, porque te digo, la curiosidad y la sed de información ahí está y lo vemos en todos lados, y muchas veces es cómo le llegamos a la gente y cómo están consumiendo la información, porque tú ves los índices de consumo en redes sociales y la gente está ahí y de repente ya no, quizás no te sientas a leer cosas, pero entonces ¿cómo comunicamos esta información que es de valor, que tiene como un rigor detrás, el rigor periodístico que tiene un peso importante, al menos en cuanto al cultivo de fuentes, al cultivo de información relevante, en una época donde la información que vuela ahí, pues la gran mayoría es de dudosa procedencia, pero ves como mucha gente comparte ese tipo de publicaciones que no tienen como un research detrás. Entonces lo que sí hay es como esta curiosidad de quererte informar y de cuestionar y de compartir, es simplemente cómo nos colamos ahí ofreciendo una mirada distinta. Y además llegas en un momento donde sí, México se está convirtiendo en un lugar donde está aterrizando estos títulos. Creo que la competencia directa que tenemos como caso es Wired, y ustedes sí son la plataforma de contenidos más relevante en negocios, innovación y diseño. Inclusive la matriz de Fast Company tiene ya una audiencia reportada global de 1.2 millones de lectores. ¿Cómo estás viendo, Armando,
el tema de la audiencia en Latinoamérica y en México, ¿crees que hay una maduración que comienza a ser sofisticada y crecimiento en estos temas de negocios, innovación y diseño que hicieron atractiva la llegada de Fast Company? Esa curiosidad ahí está y la gente tiene como mucha conexión con las marcas. Últimamente nos ha tocado ver que las propias marcas, me refiero como negocios, tienen sus propios canales y van desarrollando esta personalidad. Entonces la gente se enamora de eso y en nuestras manos cae el cómo interpretamos eso, cuál es el racional que está detrás. Y hay como historias bien padres detrás de qué significa un logo, qué significa una campaña, por qué le están tratando de llegar a ese tipo de personas y cómo están estas conexiones. Más allá que la noticia dura, es ofrecer como esta visión de las cosas que están pasando. Y creo que Fast Company tiene esta capacidad de conectar puntos entre lo que sucede y ofrecerte una visión diferente de las cosas. Y hay competidores, si queremos verlo así, están haciendo cosas también padres, pero de repente lo que yo veo desde mi experiencia es, ya no tenemos como esa competencia directa entre medios, porque en realidad no es de si vas a consumir Wired o vas a consumir Insider o vas a consumir Fast Company. Simplemente estás peleándote por el tiempo de la gente que le dedica a ver documentales en Netflix o está viendo cosas que comprarse en Mercado Libre. La competencia va mucho más allá. Estás peleándote por la atención contra todo. O sea, ya no podemos como casarnos con que estamos en este mismo negocio y solo peleo contra ellos. Estás peleando contra todo lo que le roba la atención a la gente y a lo que le dedica su tiempo. Al final del día, la gente tiene 24 horas al día, de esas duerme un buen bloque y todo lo demás, entre la chamba y demás, es nosotros cómo nos ganamos un pedacito de su atención a lo largo de ese día. Y entonces pues, la competencia es mucho más amplia y también nos obliga a ser mucho más creativos, porque no te estás peleando con X marca de medios, te estás peleando contra todo lo que le robe la atención a la gente. Y eso es como un desafío grande para todos, nosotros como medios y para la gente que genera contenidos, para las empresas que generan mensajes de cómo vender sus productos o cómo autores de libros y demás, cómo lo comunicas en un océano donde está tan competido y todo el mundo quiere tu atención y un pedacito de tu dinero al final del día, ¿no? Totalmente, es un cambio, más bien una maduración de modelo de negocio. Y haciendo referencia, Armando, al tema de creatividad que están teniendo ustedes en esa competencia, creo que hay una maduración entre el modelo de atención, que sí, todos estamos ahí ahora mismo en la economía de plataforma, pero también se está moviendo un tema de modelo de economía de relación. Y creo que en eso ustedes han venido creando cosas interesantes y aquí van dos preguntas en una. La primera, ¿tendremos eventos Fast Company en México que estarán ocurriendo? Y la segunda metida, ¿también tendremos edición impresa? Vamos a tener edición impresa a partir de marzo de 2025. Vamos a tener 3 ediciones al año y sobre eso vamos a ir midiendo el impacto que tiene el mercado y la aceptación. En México todavía hay como esta aspiración de tener como un producto táctil, como una revista. Quizás ya no es este tiraje masivo que tenían las revistas en el pasado, pero sí que es menos efímero. Si tú de repente concedes una entrevista o haces como un diseño para algo, si lo haces en digital es tan efímero y si voló y si no se perdió en el limbo de lo que está allá afuera y lo coleccionable, lo táctil de un producto como una revista tiene su nicho importante y lo hemos visto en Estados Unidos. Es una industria que no tiene el tamaño que tuvo, pero sigue siendo muy sana y vemos como títulos específicos porque todo segmento genera cierto interés en un segmento de la gente y somos 8,000 millones de personas, ¿sabes? Si aquí en el país somos 120 millones de personas, en habla hispana, pues, ¿cuántos más? Si me das un 1% de eso, soy feliz de ojos para los mensajes que estamos lanzando. Y luego la parte de eventos, pues claro, lo estamos viendo, es lo relevante de las marcas de medios ahora está bien, tienen sus plataformas y tienen su impacto y tienen su lugar. El modelo de negocio está más enfocado hacia las experiencias ahora, que es más fácil subir anunciantes que quieren participar en ese tipo de foros, ver a la gente ahí, ver a su marca de manera tangible y volvemos a lo mismo. Y son estas experiencias en vivo, porque en la pandemia cuántas entrevistas veíamos en Facebook Live, Instagram Live al principio y tenía como su lado muy práctico y mucha gente se conectaba y después fue de no, a ver, yo quiero tener esta experiencia y estar como
8 horas, 2 días ahí en un foro que me está aportando algo y dedicarme a hacer, recibir información que es de valor. Y también la parte de networking es bien importante, conectar con gente que tiene como una visión alineada a lo que tú haces es muy potente. Y bueno, sabemos que los rankings y los eventos de Fast Company en Estados Unidos son una parte muy importante de la marca, es lo que queremos replicar también de este lado. Nos enlazamos también ahora, no solamente al podcast de Crave Talk, sino también al podcast de Magazine Review, donde hacemos análisis y reseñas de películas, de revistas. Y evidentemente la conmoción de la llegada de Fast Company fue totalmente palpable. Estuve leyendo algunos medios que festejaron la llegada y fueron bastantes buenos en la crítica y en cómo fueron recibidos, pero también algunos de negocios y análisis de economía de creador hablaron de los riesgos que tiene la región, sobre todo cuando un tipo de licencias para medios digitales han llegado en la historia. El caso de New York Times, el Washington Post, el Huffington Post, por ahí CNN, y tú viviste la experiencia directa con Business Insider. ¿En dónde está haciendo este fine tuning Fast Company para romper esa inercia, para cambiar de manera disruptiva lo que nos ha enseñado este tipo de proyectos que llegan a regionalizarse? Tienes que ser muy cuidadoso con la esencia de la marca que traes. El puro poder del nombre no va a ser suficiente, y no tienes que caer como en esta trampa. A ver, como medios de repente escribir para el SEO y generar clics y demás, puede ser muy interesante, pero al ir persiguiendo esos clics muchas veces pierdes de vista lo que estabas tratando de hacer desde inicio. Entonces y se lo digo a mi equipo, siempre estamos pasando, todas las historias caben en Fast Company pasándolas por la óptica del diseño, la creatividad y la innovación. Innovación no en el sentido tecnológico, sino en ese sentido creativo de cómo hacemos las cosas diferentes. Y en todos lados hay historias padrísimas que contar. Somos un país con muchas carencias que por lo mismo nos obliga a ser creativos todo el tiempo, a ser innovadores. Y te digo, no necesariamente con cuestión tecnológica, sino es de cómo resuelvo algo con los pocos recursos que tengo. Y como medios estamos en eso. Y también tenemos que aprender de experiencias de medios más grandes que vinieron. De repente caemos en esta trampa de querer operar como operaban los medios hace 10, 15, 20 años, con equipos inmensos. Y es una estructura que se vuelve poco sustentable. Al contrario, te tienes que volver como comando, con menos hacer más, y el impacto está ahí, pero simplemente nos obliga a dar un poquito más, a cuestionarnos todo el tiempo de qué estamos haciendo, cómo lo estamos comunicando, y siempre traernos de, a ver, esto está alineado con Fast Company, bien, entonces venga para acá y lo vamos canalizando para que funcione. Entonces siento que no hay que perder de vista, en nuestro caso es la marca que tenemos, pero otros esfuerzos se han hecho y otras marcas están así. El chiste es no pierdas de vista lo que estás tratando de comunicar y tu estilo, porque si no te vuelves como una marca más del montón y de repente tú ves historias que podrían estar escritas en cualquier plataforma porque son muy iguales, muy rígidas y con el mismo enfoque. Entonces, cuando te tienes que estar obligando de, a ver, ¿cómo cuento esto? Esto ya lo vimos, pero ¿cuál es el ángulo novedoso a esto? Es como un ejercicio permanente, ¿no? Y te lo tienes que estar recordando porque es muy fácil caer en la rutina y en el día a día y en el que tengo que sacar X número de historias y entonces, pues recordarte eso, ver que funciona, y también, pues la ventaja del mundo digital es que nos genera las métricas y ahí están. Entonces, hacer como ese balance entre lo que tiene impacto con lo que casa con nuestra marca. Es fascinante la aproximación que tienen, porque sí es muy fácil orientar un proyecto como el que representas cuando estás buscando audiencias y de repente sí, caer en el SEO, en el clickbait o en lo que el algoritmo está privilegiando puede ser una mala práctica cuando lo que estás buscando es la calidad de la marca que representan. Eso me lleva a la recta final de la conversación, y este es un tema muy profesional y de futuro. En la cultura actual, el status quo empresarial es de que más es más, sobre todo cuando ese más implica menor esfuerzo. La llegada de la inteligencia artificial va a provocar una explosión masiva de contenidos no creados por humanos. ¿Cuál es tu postura sobre el presente y futuro del contenido generado por IA en esa masividad contra el contenido generado por humano? Porque entiendo que una de las llegadas de Fast Company es también la asociación con voces Fast Company, personas que están generando ese contenido
que tiene que ver con la cultura y la visión que tiene la plataforma. Mucho del modelo, por ejemplo, antes se tenían redacciones inmensas y tenías especialistas para diferentes temas. Ahorita lo que tienes que echar mano es de estos aliados, de gente que está afuera, que tiene una empresa, que es CEO, directivo de tal, y se vuelven colaboradores invitados de la plataforma. Tanto en México como en Estados Unidos así funciona. Y al final le da una voz de experto que tú te conviertes en una plataforma donde esta gente que domina su tema te va a dar su opinión, te va a dar su postura, te va a dar su enfoque. Eso por un lado. Luego, todo el contenido generado por IA, pues justo de lo que careces de esta visión particular. Te puede generar un texto genérico excelente y es un como gran punto de partida para pelotear ideas, para pulir la cabeza de una historia, pero ese ángulo distinto finalmente te quiere separar de todo lo que ya existe. Llámale si son música o películas y demás. La IA parte de lo que ya hay, no de lo que no hay. La mente humana es la que te lleva a ver un poquito más allá. Y esa emotividad de historia, justo estaba escuchando ayer un clip de Guillermo del Toro. Qué horror, la mente ya me empieza a fallar. Que dice, a ver, la IA está muy buena para generar fondos de pantalla, pero todo ese lado emotivo que te da una historia de que perdiste un hijo, perdiste a tu mamá, te enamoraste, eso todavía no estamos ahí. A ver, no sé si vamos a llegar a ese punto, pero esa postura y ese mensaje que te mueve aún sigue estando en los humanos. A ver, y no quiero decir que todos los humanos de repente estemos a ese nivel, porque he visto textos de IA que están mucho mejor hechos que por ciertas personas, pero sí nos obliga a fijar una postura y ver hacia dónde queremos que se note la humanidad en lo que estamos haciendo, y esa es como una chamba que cae en nuestras manos, no en los desarrollos tecnológicos. Muchas gracias. Llegamos a las dos preguntas finales. Son personales. La primera es una de curiosidad pura. ¿Qué libros lee? ¿Qué podcast escucha? ¿Qué estás viendo en tus pantallas? Un editor en jefe de Fast Company llamando a Armando Tovar. ¿Qué está pasando frente a sus ojos y oídos y sentidos? Mira, recientemente cayó en mis manos la biografía de Andrea Agassi, que la tenía pendiente ahí guardada de años, open. Me gustan mucho las biografías. Últimamente estoy como en estas historias personales, no sé, que me sacan un poco de mi rutina diaria y de en lo que estoy metido día a día. Me gusta mucho el podcast de Malcolm Gladwell, Revisionist History, y también tiene otro de música. Soy músico aficionado en mis tiempos libres, y es ahí donde como que saco un poquito el lado creativo y me despejo, porque cuando estás haciendo música estás nada más en eso, o al menos es el espacio donde yo puedo desconectar la cabeza y realmente estar metido en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces podcast, pues vi mucho tiempo paso de eso. Me gustan los podcasts de entrevistas, Mark Maron, el de Alec Baldwin también es bueno, tuvo una época, Stuff You Should Know. Entonces hay como varias cositas ahí. Recientemente me volví aficionado al de Fast Company de Most Innovative Ideas. Entonces, pues en eso estamos. Leer, siento que no le estoy dedicando tanto tiempo porque me la paso leyendo todo el día, que al final del día me es más fácil consumir cosas escuchándolas. Genial. Estos dos mensajes van a correr, las dos preguntas finales corren en líneas de tiempo distintas. Buenísimo. La primera es para ti mismo. Uh-huh. ¿Qué le dirías a la versión de Armando Tovar en 10 años como un recordatorio que lo que está pasando hoy contra lo que vas a escucharte? Porque el objetivo de este audio es que te voy a mandar yo un mensaje en 10 años poniéndote este fragmento de lo que tú te querías decir a ti mismo. ¿Cuál es ese mensaje, Armando? Tienes que dormir un poco más. Sí, usualmente creo que ese Armando seguramente va a tener espero un poco más de tiempo para dormir. Y la última, este es un tema filosófico, Armando. Imagínate que por cualquiera de las razones que te imagines, la humanidad dejó de existir en este planeta. Ya no estamos aquí. Todo lo que era la grandiosa raza humana solo sobrevivieron ruinas enterradas en el tiempo. No sabemos en qué línea del tiempo, tal vez 1000 años después, 2000 o 5000, llegó una nueva civilización inteligente. Y entre las ruinas descubre un disco duro
donde lo único que pudo rescatar del disco duro, lo demás está corrupto, es este pedazo de audio en MP3. Y ellos, con la tecnología que tienen, lograron descifrar el mensaje. Armando Tovar, en nombre de toda la historia de todos los humanos que hemos pasado por este planeta, ¿qué mensaje, consejo, idea le podrías transmitir a esa civilización que nos ha encontrado y que nosotros hemos aprendido y que les dejamos como legado? Siento que tiene que ver con la conexión interpersonal. De repente perdemos de vista, y no sé si de repente un MP3 pudiera reflejar eso, pero ese contacto humano, esa alegría que sientes cuando te enamoras, pasas un rato con tus hijos, le sobas la pancita a tu perro, no sé cómo lo plasmamos, pero sí no perdamos de vista esa humanidad, que es lo que pues, nos hace grandes y también a su vez pues, nos mete en conflictos grandes, que como los vemos hoy en el mundo, ¿no? Como ese sentimiento y de proteger a los míos y hacer al otro ajeno, más siento que es como una dualidad muy potente que hablaría de quiénes somos y de por qué llegamos a desaparecer o por qué llegamos a prosperar. Armando Tovar, una delicia tenerte en estos minutos en ambos podcasts, en Creative Talks y en Magazine Review. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo llegamos a ti? ¿Qué quieres decirnos en unas palabras finales para que la gente pueda conectarte? Gracias, John. Pues los invito a seguirnos en fastcompany.mx. Ahí pueden encontrar todos nuestros canales de redes sociales y échenle un ojito a lo que estamos haciendo, coméntenos y eso nos ayuda a seguir creciendo y ofrecer lo que les interesa a ustedes. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Cómo lo sentiste, Fer? Como bien lo dijiste, estuvo súper intenso, pero no podía ser de otra manera. Así es como se mueve en este río de creatividad sonora llamado Creative Talks. Si eres la primera vez que escuchas Creative Talks, bienvenido. Así es esto. Las cosas así van. Con este nivel, con esta velocidad, con este tipo de genios humanos creativos compartiéndonos su experiencia de vida. Avisos parroquiales antes de despedirnos. Estamos abriendo un reto de creatividad. Si tú sientes que eres muy creativo o por el contrario te sientes nada creativo, para ti, en cualquiera de estas dos posturas, hicimos este reto. Son 10 días para despertar, impulsar, reavivar, reconectar o conectar con tu poder creativo, con herramientas puntuales que te van a ayudar no solamente durante estos 10 días, sino que son herramientas que puedes poner en práctica ya y abrazar por el resto de tu vida. Es justamente la semilla que Fer está poniendo en la tierra para provocar que estos creativos de alto rendimiento encuentren un ritmo y un modelo para ejecutar cosas, para explorar cosas, para crear. La verdad es que además está bellamente producido, está increíble. Y 90% de la experiencia es sonora y es brutal. No es porque John lo haya hecho, pero en serio es brutal. Sí, es una audio Además, hay algunos beneficios exclusivos a los ganadores del reto. Cuéntanos de eso. Es sorpresa. Vayan a nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando el enlace y ahí se van a enterar de las cosas a las que pueden acceder si son ganadores de este reto. Qué fantástico. Para toda la comunidad quiero disculparme, no tuvimos la sesión de mes, ya está reagendada, inclusive va a pasar mañana viernes. Las razones fueron totalmente de fuerza mayor, estamos bien, todo está bien. Básicamente fue un tema geolocalizado y fue fuera de nuestras manos. No había nada, ni siquiera una fuerza humana que lo pudiera arreglar. Fue un evento que duró más de 10 horas y no había manera de hacer algo. Pero gracias por su paciencia, ya está reagendado. Para los que no son parte de la comunidad, esta es la invitación. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque alguien preguntó en Facebook si para formar parte de la comunidad había un costo. No. Recuerden, tenemos la comunidad gratuita y tenemos la comunidad en Patreon. Si es en Patreon, si es de paga, es una membresía, pero si estás en la comunidad gratuita, pues no, eso es gratuita. Y en la comunidad hay cosas que suceden de forma gratuita súper exquisitas, pero en Patreon son la hostia. Ya está, pues muchas gracias por llegar hasta acá de Creative Talks Podcast. Nos estamos escuchando en la siguiente edición. Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro.
Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó